En este video tutorial vamos a trabajar el texto prescriptivo. Como ya adelanté en el video tutorial anterior, sobre el cual hablábamos de la argumentación, vimos que todo tipo de textos mostraba un carácter híbrido, es decir, una naturaleza mixta, ya que cada texto, en este caso el texto prescriptivo, forma parte o participa de características similares a otros tipos de textos. Como adelantamos en la argumentación, esta se venía relacionando con muchas de las características del texto expositivo. De la misma forma, el texto prescriptivo mantiene y muestra este carácter híbrido, es decir, este carácter mixto, ya que el texto prescriptivo, a pesar de tener un objetivo totalmente diferenciado, presenta grandes rasgos con otros tipos de textos, como veremos a continuación. Sin embargo, sería recurrente señalar que un texto prescriptivo, como ya hemos mostrado en la introducción anterior, es un texto que busca orientar, pautar, señalar, dar instrucciones, así como guiar a un receptor para que cumpla una serie de normas. Tomando de nuevo la idea anterior, la prescripción muestra relaciones con características de otros tipos de textos. De ahí, como he dicho, su carácter mixto. En concreto, la prescripción se relaciona de manera directa con el texto expositivo. Como vimos, la argumentación mostraba una relación a su vez con este texto, ya que presentaba, sobre todo en la tesis, una idea que quería defender posteriormente con los argumentos. En este caso, la prescripción también presenta una serie de pautas, una serie de ideas, una serie de acciones, podemos denominar, de manera expositiva, es decir, de manera clara, ordenada y concisa. La única diferencia es que la prescripción tiene como objetivo guiar, pautar, hacer que ese receptor cumpla las acciones que está mostrando en su propio texto. Sin embargo, el texto expositivo no busca guiar, sino que busca aclarar, informar, presentar hechos de manera notable, de manera ordenada. Objetivo totalmente con el texto prescriptivo. Cuando leemos un texto prescriptivo, realmente estamos atendiendo a normas, a pautas, a guías, a señales, con el fin de cumplir la finalidad máxima de dicho tipo de texto. Por otro lado, conviene destacar la relación que la prescripción tiene con otro de los diferentes tipos de textos, ya no solo con el texto expositivo, sino que hablamos del texto descriptivo. En concreto, como hemos aludido anteriormente, la prescripción señalaba una serie de acciones, una serie de normas y de reglas que queremos cumplir. Por lo tanto, en esa definición existe cierta descripción, puesto que a la hora de pautar o de guiar a unas personas, tenemos que señalar precisamente en qué consisten esos pasos o en esas acciones. Por lo tanto, la prescripción lleva implícita cierta parte de descripción. Por otro lado, analizamos la estructura prescriptiva. Respecto a otros tipos de textos, como son el texto argumentativo, que se dividía en tesis y argumentos, o el texto expositivo, o bien el texto descriptivo, el texto prescriptivo presenta una estructura más flexible, en el sentido de que no tiene o no presenta partes totalmente diferenciadas, sino que depende del tipo de texto prescriptivo que estamos estudiando. Sin embargo, hay dos elementos que se repiten en este tipo de texto, ya sean unas normas, una regla, una leyenda de un mapa, una receta, y esos dos elementos totalmente seguros que aparecen en este tipo de texto son, por un lado, el título, que hace referencia a lo que vamos a guiar, lo que vamos a orientar o pautar en el receptor, y por otro lado, el cuerpo. El cuerpo alude a todo ese conjunto de reglas, de acciones, de pautas, de guías o bien de pasos que se describen y vienen resumidos a manera de título. Como vemos, una estructura muy flexible, muy poco tajante, puesto que dentro de esta variedad prescriptiva aparece una gran multitud de textos que nos permiten indagar en esos pasos o en esas guías que queremos representar. Dentro de esta flexibilidad sí podemos decir que el título de todo texto prescriptivo debe ser un título tajante, ordenado y claro. No permite divagaciones, ya que el título supone el reflejo de aquellos pasos que queremos cumplir.
Por otro lado, respecto al cuerpo, sí podemos decir, y lo hablaremos más adelante en este video tutorial, que aparece totalmente ordenado, es decir, presenta una estructuración fija en el sentido que viene pautado ya sea por numeraciones, por elementos icónicos o bien por cualquier elemento iconográfico que permita mostrar las diferentes acciones que quiere reflejar el propio título del texto. Por lo tanto, a pesar de que presente una estructura flexible organizada en dos únicos elementos que se repiten, como son título y cuerpo, sí, este título y este cuerpo tiene que cumplir una serie de objetivos para que la finalidad máxima del texto prescriptivo se cumpla. Centrándonos en las características del texto prescriptivo, es muy importante señalar el uso verbal. La determinada utilización de unos verbos u otros son muy pertinentes e importantes en las diferentes tipologías textuales. En concreto, el texto prescriptivo buscaba apelar a un receptor a que cumpliera algo. Por lo tanto, dentro del uso verbal predomina en este tipo de texto el uso del presente. Como sabéis, el tiempo presente muestra acciones rutinarias, acciones diarias y acciones realizadas en el momento. Por lo tanto, enlaza mucho con las pautas o las órdenes o bien las acciones que el texto prescriptivo alude desde un primer momento. Por otro lado, dentro del uso verbal, también muy importante el uso del imperativo. Como sabéis, el modo imperativo es un modo aparte, junto al modo subjuntivo y el modo indicativo, y este modo imperativo lo que hace es ayudar a reforzar el carácter de mandato, aunque en ocasiones también supone el uso de determinados ruegos, pero lo que hace es marcar ese carácter de mandato, de orden, característico del texto prescriptivo. Como vemos, el uso del presente y el uso del imperativo en ocasiones está ligado, ya que, como sabemos, diariamente describimos acciones que se realizan, ya sean cotidianas o sean monótonas, y por otro lado, por medio del imperativo, mostramos acciones con un carácter un poco más apelativo y más de mandato que buscamos en el propio receptor. Además del uso del presente y del imperativo, es muy importante señalar el orden al que hemos aludido anteriormente. El orden de un texto prescriptivo es muy importante, ya que es la diferencia clara que lo desvincula tanto del texto descriptivo, anteriormente citado, ya que en toda orden o en toda pauta hay cierta descripción de esas acciones, y por otro lado también lo desvincula del texto expositivo, ya que el texto prescriptivo no solamente busca presentar un hecho, sino que busca apelar y convencer a que ese receptor desarrolle las pautas que se vienen gestando. Respecto al orden, podemos destacar que el texto prescriptivo lo puede manifestar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva visual, es decir, representado claramente en el texto, ya sea de manera numérica, es decir, organizando el texto a partir de números 1, 2, 3, 4 y 5 y argumentando y presentando esa idea, ya sea a través de letras. Nos encontramos textos prescriptivos ordenados a partir de un orden lógico de alfabeto A, B, C o D, o a partir de elementos iconográficos. En este sentido, dentro de elementos iconográficos, hablamos de diferentes aspectos, ya sean guiones, tic o cualquier rasgo que podamos encontrar en el teclado del ordenador que nos permita señalar de una manera visual en el texto, de una manera a partir de una imagen o a partir de un determinado signo o un determinado icono, y se vea de manera clara en dicho texto. Por otro lado está la parte no visual, y es que el texto prescriptivo puede no presentar ni números, ni letras, ni ningún signo iconográfico, ya sean guiones, tic o cualquier elemento que encontramos en el teclado, pero puede aparecer marcado por sangría, por una ordenación determinada de párrafos o incluso por estructuraciones diversas, un tipo de texto prescriptivo organizado en X números de párrafos, y en donde cada párrafo, cada frase o cada oración asocie una determinada acción a realizar. Como vemos, las características son breves, pero sin embargo muy marcadas.
Repasando, podemos destacar el uso del presente y del imperativo como formas verbales predominantes en todo texto prescriptivo y por otro lado determinar ya sea un orden visual a partir de números, letras o símbolos o iconos o ya sea por un orden no visual pero sí marcado a partir de determinados párrafos o determinadas oraciones separadas que permiten identificar las acciones o las pautas que marcan ese texto prescriptivo. Respecto al lenguaje del texto prescriptivo, podemos destacar que predominan ante todo oraciones enunciativas. Como sabéis, son oraciones que muestran las cosas tal y como ocurren, informan sobre la realidad. Pero a su vez podemos destacar que esas funciones vienen marcadas por dos tipos. Por un lado está la función referencial, o también llamada representativa, que se relaciona totalmente con la modalidad enunciativa que he señalado anteriormente, y por otro lado está la función apelativa. Esta función está muy orientada a la finalidad de todo texto prescriptivo, que como dijimos era guiar o bien apelar al receptor a cumplir o a realizar esas pautas o esos pasos que veníamos marcando a lo largo de todo texto prescriptivo. Por lo tanto, estas funciones permiten, por un lado, en la referencial informar de lo que queremos que haga el receptor y por otro lado, apelarlo, guiarlo, incluso convencerlo a que lo haga. Esta función referencial vuelve a unir al texto prescriptivo con el texto expositivo, ya que supone presentar a grandes rasgos aquello que queremos que cumpla. Y la función apelativa, de la misma manera, se relaciona a la hora de guiar, en cierta medida convencer a que cumpla esos pasos, con el texto argumentativo, reforzando así la teoría que no solamente las características, sino el lenguaje hace que los diferentes tipos de textos, en este caso el texto prescriptivo, se relacionen con otros tipos de textos, no solamente con el texto expositivo y descriptivo, sino también al utilizar la función apelativa o también conocida como conativa, se relacione con el texto argumentativo. Dentro de los tipos del texto prescriptivo podemos encontrar dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que aglutinan normas o reglas llamados como normativos. Estos tipos de textos, como he dicho, regulan una serie de reglas, una serie de pautas que tenemos que cumplir de manera obligatoria. Dentro de este tipo de textos, los textos normativos, podemos encontrar reglas de comportamiento, compromisos, contratos, reglas de un determinado juego, etc. Por otro lado están los que aglutinan instrucciones llamados instructivos. Estos tipos de textos muestran una serie de acciones que no tienen ese carácter obligatorio o carácter apelativo frente a los textos normativos. Aquí podemos destacar por las reglas de determinados juegos, también las reglas de un determinado comportamiento, pautas para realizar determinadas acciones, recetas, etc. Existe, por lo tanto, una gran variedad de textos prescriptivos que nos rodean en nuestra vida diaria. A modo de ejemplo, he presentado aquí algunos casos. Por ejemplo, en los mapas, como sabéis, aparece una leyenda. Estaríamos hablando de un texto prescriptivo, pero en concreto instructivo, porque lo que hace es marcarnos unas pautas, unas instrucciones para poder entender un determinado mapa. Por otro lado, hablamos de las instrucciones, que como su nombre indica y se relaciona, es con el texto instructivo, es un tipo de texto prescriptivo marcado por instrucciones, que como sabemos nos dan una serie de pautas para realizar una determinada acción. Hablamos de normas de diferentes tipos, por ejemplo, normas de clase, normas de comportamiento, normas, por ejemplo, de un determinado trabajo. Estaríamos hablando de un texto prescriptivo dentro del estilo normativo. Hablamos también de los exámenes, que como sabéis, pueden identificarse como una mezcla de texto expositivo pero también prescriptivo. En concreto son un tipo de texto prescriptivo en relación con las instrucciones, puesto que los exámenes no son más que preguntas con una serie de guías para una determinada respuesta. También nos centramos en las reglas de diferentes tipos de comportamiento, reglas de determinados juegos, reglas en determinadas instituciones, reglas en asociaciones y hablaríamos de un tipo de texto prescriptivo centrándonos en el valor normativo, puesto que tiene un carácter obligatorio. Los tutoriales, muy cercanos a nosotros, también forman parte de un texto prescriptivo, también tienen mucho de texto argumentativo y de texto expositivo. Centrándonos en la prescripción, los tutoriales serían del tipo instructivo, porque no dan nada más que pautas o modelos
para realizar una serie de ejemplos o aprender determinados temas. Los prospectos también serían tipos de textos prescriptivos y en concreto instructivos, puesto que nos dan pautas e indicaciones para tomar determinados medicamentos. Ejercicios estarían dentro de los textos prescriptivos, en concreto instructivos, ya que en muchas ocasiones, por ejemplo en vuestro libro de texto, aparecen pautados, divididos en apartados, ya sean numéricos o por letras. Y realmente lo que nos dan es pasos, instrucciones para realizar o llegar a un objetivo determinado. Las dietas también estarían dentro del texto prescriptivo, en concreto instructivo, ya que son pautas, son consejos para poder llegar a un peso ideal. Y por último me gustaría mencionar, entre otros muchos que existen dentro de esta gran variedad, los videojuegos. Las instrucciones que aparecen en los videojuegos los vinculan aún más con el texto prescriptivo. Por lo tanto, quiero poner de manifiesto con este tutorial que los diferentes tipos de textos, como ya hablamos en el texto argumentativo, se manifiestan en nuestra propia vida, en la vida rutinaria. Solamente hay que abrir los ojos, pero un poco más, para ejemplificarlos en nuestra práctica. Pues otro claro ejemplo de texto prescriptivo serían las recetas y nos acompañan todos los días. En este caso se compondría de un título que sería Volcán de chocolate y de un cuerpo de texto en el que podremos incluir tanto los ingredientes como los pasos para prepararlos, las sugerencias que nos dan en este caso y los accesorios que vamos a necesitar. Así de fácil. Hola. Como podéis ver, andando por la calle nos encontramos con una variedad de textos prescriptivos. En concreto, aquí, en esta señal, como veis, pone prohibido el paso a toda persona ajena. Estaríamos hablando del texto prescriptivo y en concreto normativo, ya que nos afirma o nos presenta una regla, una norma que hay que cumplir. En este caso tenemos un ejemplo más de texto prescriptivo, pero en concreto está dentro del grupo de los textos instructivos, porque lo que hacen es dar indicaciones, dar pautas y dar pasos para poder llegar a los lugares que aparecen reflejados en esos carteles. Como podemos ver un ejemplo de un texto prescriptivo, tenemos este prospecto donde muestra información del producto, qué es, posibles efectos adversos y qué se necesita saber antes de usar. Como podéis ver, tenemos aquí otro ejemplo de texto prescriptivo, en concreto un panel informativo en un parque público de niños, donde se nos informan de una serie de normas, de una serie de reglas que se tienen que cumplir para el uso de esta zona común. En concreto estaría dentro del grupo de textos prescriptivos de orden normativo. Otro ejemplo de texto prescriptivo y que además está muy a la orden del día sería lo que encontramos a la hora de seleccionar aplicaciones. En este caso tendríamos nuestro título igualmente y en el cuerpo de texto pues la explicación de lo que es la aplicación en sí, ¿de acuerdo? Y en este caso pues también tendríamos información del desarrollador de la aplicación y diferentes opciones que nos aparecen pero forman parte de un texto prescriptivo muy a la orden del día.